Evangelio según San Marcos capítulo 9. Y quiero enfocarme en un texto y luego vamos a ir por todo este pasaje. Amen, thank you, brother. Juntos, y quiero ir al versículo 21 al 24. I want to go to the Gospel of Mark chapter 9, and I'd like to focus on this passage. It's a beautiful passage, and then we would read it all together. Amen. And that's going to be chapter 9, verse 21 to 24. Si alguien no tiene Biblia ahí con usted, al lado, comparte, al igual está proyectado atrás. Y dice la palabra de Dios, lo leo en español primero, dice la palabra de Dios. No, lo leo en inglés primero. Aquí tengo todas mis notas en inglés. Dice la palabra de Dios. Este es un discurso. This is a discussion Jesus Christ is having with a father and his son who appears to be possessed by demons. Este es un discurso, una interactuación entre Jesús, un padre y su hijo que está poseído por un espíritu. And the word of the Lord says in 21, Jesus asked the boy's father, "How long has he been like this?" "From childhood," he answered. That's the father. 22, "It has often thrown him into fire or water to kill him. But if you can do anything, take pity on us and help us." 23, this is Jesus answering. "If you can," Jesus said, "everything is possible if you believe." And then immediately the father cried out saying, "I believe, but help overcome my unbelief." Quiero leer rápidamente esta interactuación entre Jesús, este padre, y amén, hablando de su hijo que se encuentra poseído por un espíritu. Y quiero leer del 21 al 25. Y dice la palabra de Dios. Eso es Jesús hablando, diciéndole al padre: "¿Cuánto tiempo hace que pasa esto?" Le preguntó Jesús al padre. "Desde que era niño," le contestó. "Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos." Y Jesús le respondió diciendo: "¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible." ¿Por qué no dice eso conmigo? Todo es posible. Inmediatamente el padre clamó diciendo: "Sí creo." Dice aquí la palabra exclamó. De inmediato el padre del muchacho dijo: "Ayuda mi falta de fe." "Sí creo," exclamó, "pero ayuda mi falta de fe." ¿Por qué no vinimos delante de Dios? Why don't we come before the Lord in prayer? Pidiéndole que Él sea el que ministre al corazón de cada uno de nosotros. Oh, Heavenly Father, we come before you, Lord, giving you all honor and glory, giving you praise because you are good. We thank you, Lord Jesus Christ, for every single one of us who is here this morning with one purpose, and that is to uplift and glorify your mighty name. Oh, Lord Father, we pray that you, Lord, move in the hearts of every single one of us. Everyone who is here, Lord, everyone who's probably watching through Facebook Live or other platforms, we pray that your Holy Spirit ministers to every single one of us, that we can be focused, attentive, in one same spirit, one same accord, that your word can speak to our lives, Lord Father, and that it can transform and it can bring salvation to those who have yet to receive. Señor, que tu palabra traiga, Señor, revelación, que tu palabra traiga salvación al que no ha creído, al que no ha recibido, Señor. Reprende cada espíritu que trata de impedir un fluir de tu Espíritu Santo, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Danos, Señor, igualmente el entendimiento para poder tomar esta palabra y aplicarla a nuestra vida. Que tú siempre seas glorificado, Señor. Que tú seas el que hables, ministres y te muevas en la vida y el corazón de cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más adulto en este lugar, Señor.
Señor, que tú, Señor, hables, ministres y seas, Señor, glorificado. In the name of Jesus we pray, porque nos damos un aplauso a la gloria de Dios y así podamos tomar nuestros asientos. Este mensaje ya lo había compartido brevemente anteriormente, pero lo tenía en mi corazón porque durante la semana mientras meditaba en la palabra de Dios y estaba contemplando el mensaje que Dios había puesto en mi corazón, Dios ministraba mi vida una vez más por medio de este pasaje y sentí en mi corazón compartirlo una vez más. I was thinking about this message, this passage, and as during the week, as the week advanced, actually 2 weeks prior, I was, it's something that I like to do in my personal time. It's very difficult for me. You could imagine having a house full of toddlers, amen? We have a 1-year-old, a 6-year-old, and an 8-year-old or 9-year-old. And it's a little difficult sometimes to really find that time in between, amen, to meditate on the Lord and meditate on His Word and pray. And unless it's in the wee hours of the night or in my alone time at work, amen. And I remember during this time I was listening to worship music. I was meditating on the Lord, and the Lord was ministering to my heart, and He put once again this message, and I knew I wanted to share it once again. Y supe que este mensaje Dios estaba ministrando mi vida una vez más, y lo quise compartir a la iglesia el día de hoy. Y estamos hablando en esta porción de la palabra de este Padre en la cual no conocemos su nombre ni su origen, no sabemos nada de él más que tiene una necesidad. Su hijo está sufriendo de esta posesión demoníaca, y lo que él hace es viene directamente a Jesús, y nos ponemos en relación con este Padre en sí, porque cada uno de nosotros nos podemos relacionar en la condición espiritual de este hombre. The reason why I choose this message as well is because we see this common man. He is not a king, he is not a prophet, he is not someone of great stature. He is a common man like you and I today. And this man, although we know nothing about him, we know nothing about his origin, all we know is that he has a great necessity. His son, whom he loves, is possessed by spirits, being tormented day and night, and he doesn't know what to do but come to Christ. Quizás en su vida usted, hermano, querido amigo que está sintonizado con nosotros, quizás no sabe qué hacer con el problema, los afanes de la vida, pero este hombre nos enseña algo tan importante. Él no fue con el médico, él no fue con el brujo, la bruja, él no fue con el que lee las cartas, vino directamente a Jesús. Yo creo que eso es lo que Jesús busca de cada uno de nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros somos faltos, que cuando viene la necesidad somos rápidos para correr con el amigo, la amiga, con el compadre, con el primo, con el tío, con el conocido, para contarles todo, pero menos a Jesús. Sometimes we live that life spiritually, even in the flesh. When we come against trials and tribulations, it's sad to know that many people are first to hear about our troubles before we even come to Christ in prayer. Y esta es la realidad de este hombre, como cada uno de nosotros. Tiene fe, viene a Jesús, pero hay una batalla interna en su corazón, en su vida, porque la parte humana de él también le falta fe. There's a truth reality behind this man that we see in this place, or we see in this passage. He comes before the Lord, he has faith, but there's a part of him that's still struggling. There's a part of him who is ready to receive the bearer of bad news. Viene con Jesús esperando un milagro, pero parte de él espiritualmente en su corazón está también condicionada y listo para recibir noticias desagradables. Yo creo que a veces así somos en el caminar con Cristo. Venimos a la iglesia, alabamos a Dios, levantamos nuestras manos, creemos en Dios, pero una parte de nosotros aún está listo para recibir las noticias desagradables de que Dios no me puede ayudar.
Sometimes that's how we live our life as Christians. We come to church, we praise, we are saved and washed by His blood. And when we have our trials and tribulations, we know who God is, but a part of us tells us it's impossible. Y por eso nos relacionamos tanto con este Padre, porque miramos su sinceridad de ambas partes, la fe, pero al igual esa batalla interna en su corazón. And that's why we relate to this man, because we see his faith to a certain extreme. He comes to Christ, but a part of him is also doubtful. El creer y la fe es algo tan importante en la vida del cristiano. Me atrevo a decir que nuestro nivel espiritual no es medido en lo que hacemos para el cuerpo de Cristo, no es nuestros talentos, no es nuestras posiciones o responsabilidades delegadas, pero lo que nos define como un cristiano fuerte y maduro es nuestra fe. De nada me sirve tener una voz hermosa y poder cantar, tocar el piano, tocar baterías, guitarra, poder aún hasta predicar, ayudar en cualquier posición o cualquier departamento, pero si no tengo fe, dice el Evangelio de Santiago, porque sin fe es imposible agradar a Dios. I think I dare to say to a certain extent that faith or our belief is the number one thing that defines us or measures our spirituality as a Christian or as a child of God. I say this with all due respect, but our Christian walk is not defined behind what I do in church, what talents I bring to the table, what responsibilities are put behind me or upon me, but our level or our walk with Christ, our maturity in Christ is defined by our faith. And that's why James, the gospel of James, it is the gospel, but to the believer, the gospel of James tells us because without faith, it is impossible to please the Lord. And I don't know about you, but I want to live a life that pleases Christ. Y yo no sé de usted, pero yo quiero vivir una vida que agrada a Dios por medio de la fe. Creer. Y eso es el ingrediente principal en la vida del cristiano. Muchos no están aquí el día de hoy, no ando hablando del día de hoy, pero ya no se encuentran en un caminar con Cristo porque en un punto o otro la fe menguó y ya no están. This is how severe faith or believing is in the Christian walk. And I say it because in today's time, and I'm not speaking in today particularly, I'm speaking as a general reference. Today, lots of people who once were in church are no longer in a walk with Christ. They have drifted away because trials, tribulations came and faith lacked. Tan importante es esta palabra, el concepto de creer o fe es tan importante, cambia el panorama de todo, y al igual si esta palabra de fe y creer, si es tan poderosa en la vida del cristiano, también me deja saber que la falta de fe o la incredulidad, lo que es lo opuesto, incredulidad, es también algo fatal en la vida del cristiano. If this word faith or believe is such an important concept in the life of the Christian, if it's something so important in our daily walk with God, if it's such a powerful method, then one thing tells me that the opposite to faith, which is lack of faith, or the opposite of belief, which is unbelief, is also something detrimental, dangerous, and fatal in the life of the Christian. ¿Qué tan peligroso es ser un incrédulo, hermano Fernando? Quizás usted se pregunta, how dangerous is this word or this concept of unbelief in the life of the Christian, you may ask. Para eso simplemente vamos al libro de los Hebreos. Amén. El libro de los Hebreos, capítulo 3, del 16 al 19. To understand this concept of unbelief,
I'd like to visit Hebrews chapter 3, 16 to 19, and it's a short passage, but the author of the Hebrews, he's writing to the church, and his theme behind it is faith. Believe. And listen to this portion from 16 to 19. Escuche esta porción. Amén. Lo leo en español rápidamente. Dice, ahora bien, y lo pregunta, ¿quiénes fueron los que huyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quién se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, hablando de la tierra prometida, sino a los que desobedecieron? Y escuche el 19, cómo concluye. ¿Cómo podemos ver? No pudieron entrar por causa de su incredulidad. Dios mira la incredulidad como algo que le trae ira a su corazón. Él ya les había prometido esta tierra prometida, Él ya les había dado las instrucciones que fueran y tomasen posesión, pero como desobedecieron por causa de la incredulidad, Dios mandó juicio sobre el pueblo y se estuvieron en 40 años en el desierto, donde esa generación pereció. Listen to Hebrews chapter 3, 16 to 19. Because sometimes we have this concept of unbelief as something so shallow, so small, something that doesn't really affect us. But in reality, unbelief or lack of faith is something that the Lord calls evil. Be careful with unbelief. It could be that unbelief can bring judgment over our lives as Christians. The word of God tells us in Hebrews, the author of Hebrews is writing to the church, and he asks them with assertion and reprimand. He tells them, who were they who heard and rebelled? Were they not all those Moses led out of Egypt? And with whom was he angry for 40 years? Was it not with those who sinned, whose bodies perished in the wilderness? And to whom did God swear that they would not enter the rest, speaking of the promised land, if not to those who disobeyed? And listen to 19. So we see that they were not able to enter because of their unbelief. Be careful with unbelief, brother and sister. Cuidado con la incredulidad. Dice, es tan importante esta palabra creer, que cada vez que la escuchamos en la palabra de Dios, cuando escuchamos creer, siempre viene una promesa enseguida. Every time we hear this word believe in the word of God, there's always a promise that follows to it. This is what Acts 16:31 tells us. Acts 16:31 tells us, believe in the Lord Jesus, and you and your household will be saved. Dice Hechos capítulo 16, 31, es tan importante esta palabra creer, que trae promesa. Amén. Creer, dice la palabra de Dios, creer en el Señor Jesús y tú y toda tu casa serás salva. Esos Hechos 16, 31. And we also see the same pattern in Mark 16, 16. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Cuidado con la incredulidad. Marco también nos dice en el 16, nos dice
creer y ser bautizados. El que creere y sea bautizado, ese será salvo. Hay una promesa de Dios detrás de creer. Al creer es obedecer. Y escuche bien también cómo termina. Pero el que no cree será condenado. Cuidado con la incredulidad. Y dice aquí la palabra de Dios, lo más estableciendo lo que es este énfasis detrás del creer y la fe y la incredulidad y falta de fe. El peligro que surge con estas palabras o este método o este estilo de vida como hijos y hijas de Dios. Un cristiano no puede ser alguien que no tiene fe. Es lo que nos define como hijos e hijas de Dios. En lo que es el rumbo de policías, hay una ley que le llaman Brady Law. Brady Law. Brady Law es que cuando un oficial es descubierto ser incrédulo o que no tiene credibilidad, que mintió en un reporte o en la corte, ese oficial cae en una lista que le llaman Brady's List, y de ese punto en adelante ese policía ya no puede testificar para nada en la corte de ley porque no tiene credibilidad. There's a thing that we call Brady's List in the police world. And this Brady List, if you land in this list as a police officer or as a public servant, you serve no more purpose in your function. Because if you are found to be lying, hindering information, or being untruthful, the court sees you as being incredulous, and you can no longer function or testify in the court of law ever in your life, no matter where you're at. And that's what the life of the Christian is. A Christian who does not have faith or does not believe does not serve. Y aquí miramos Jesús, antes de este pasaje que empieza en el 14, Jesús y 3 discípulos, que es Pedro, Juan, y si no estoy equivocado, Pedro, Juan y falta alguien más. Pedro, Juan, bueno, James, I think it's James. Bajaron del monte de transfiguración, donde miraron a Jesús en su resplandor completo. Y Jesús se encuentra con una escena que quizás Él se encuentra hasta el día de hoy, siendo Dios soberano, una y otra vez. Miramos aquí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, 14 dice: cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los 9, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a verle. Y Jesús les preguntó a estos hombres: ¿de qué están discutiendo con ellos? We see Jesus descending from the Mount of Transfiguration with his 3 disciples, and he meets with the other 9. But as he's approaching them, he sees a great multitude surrounding them, and he sees the scribes and lawyers of the law arguing with them. And as soon as this crowd sees Jesus, they all run to him because they want to see him. And Jesus asks these questions to the scribes. He asks them, what are you arguing about? Yo me imagino que estos discípulos que se encontraban discutiendo con los escribas y les trajeron a este joven poseído y no podían liberar a este espíritu inmundo de este cuerpo. Jesús les pregunta: ¿de qué están discutiendo? En otras maneras, cuando lo leo esta porción, me imagino como Jesús, siendo el buen pastor, viene y saca su oveja de la quijada del devorador.
¿De qué están discutiendo? Se aparece tan triunfantemente con tanta autoridad que de repente ese discurso se detuvo y toda la atención vino a Jesús. Yo me imagino a estos discípulos ahí discutiendo, tratando de abogar por sí mismos, tratando de defenderse verbalmente con teología y les están preguntando, les están retando, quizás les están cuestionando y quizás aún hasta burlando porque ellos no pudieron demostrar ese poder de Dios y de repente estos hombres, estos discípulos están pensando, ¿dónde está Jesús para que nos ayude? Cuidado, varón, cuidado, hermana, hijo, hija de Dios, cuando no vivimos una vida consagrada de oración. Cuando vivimos una vida tan rutinaria en la cual pensamos que podemos salir fuera de esas cuatro paredes y confrontarnos con el enemigo, puede ser que caigamos en esta misma condición. This is a great lesson that we see from these disciples. We find them arguing with the scribes because they brought him this young man who was possessed. They prayed over him. They tried to cast him out, but they were unsuccessful. And I take this into consideration because that can be a fatal situation in the life of the Christian where we don't have a life where we consecrate ourselves, when we don't read the word, when we don't spend time in the presence of God, connecting with God, being filled with His Holy Spirit, and we can find ourselves in such condition. I can imagine these disciples looking around, waiting to see where is Jesus so He can come and help us out of the situation. These lawyers of the law are asking us, they are challenging us, they are laughing, they are mocking us, they are even questioning our theories or our theology, and they're asking themselves, where is Jesus when we need Him? And suddenly Jesus appears and He takes all that attention away. Triumphantly He comes and He stands in front of them. What are you arguing about? And I'd like to paint a picture in our minds. It's like Jesus, the good shepherd, comes and rips or saves His sheep out of the mouth of the enemy. Something tells me, algo me dice que si Jesús no estuviera allí un rato más, estos escribas quizás convencieran a estos hombres. Es lo más un pensamiento que tengo en mi mente cuando leo esto. Something tells me, it's just my mind wandering off, but something tells me that if Jesus was not to appear or arrive at that moment, something tells me that these scribes would have probably converted and convinced these disciples, and the disciples would have walked off with them. And Jesus asked, what are you arguing about? And we see here in verse 17 of Mark chapter 9. A man in the crowd answered, Teacher, I brought you my son who is possessed by a spirit that has robbed him of his speech. And it goes on to say in verse 18, whenever it seizes him, it throws him into the ground. He begins to foam from the mouth, gnash his teeth, and he becomes rigid. And this father continues to say, I asked your disciples to drive the spirit out, but they could not. Miramos esta interactuación entre Jesús y la multitud que se rodeaba allí. Cuando Jesús les pregunta de qué están discutiendo, de repente un hombre de la multitud sale y le deja saber. Miramos aquí en el versículo 17, como dice, Maestro, este padre salió de la multitud y respondió un hombre entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Y el 18 sigue diciendo, cada vez que se apodera de él, lo derriba. Empieza a echar espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Y escuche cómo este padre concluye, dice diciendo,
le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no lo lograron. Y miramos aquí es Jesús cómo responde con tanta autoridad, pero al igual con tanta pasión. Dice en el 19, generación incrédula. Jesús no está solamente hablando de la multitud en ese entonces, pero yo me imagino que está una vez más Él como siendo el Padre, al igual está hablando de la generación que seguía antes en el tiempo de Moisés, que no entraron a la tierra prometida por falta de incredulidad. Y dice generación incrédula. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Porque Dios estaba con el pueblo de Israel en el desierto y aún así no hicieron caso, desobedecieron y no miraron las tierras prometidas. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? We see here Jesus responds to this father who said, I brought my son to your disciples so that they may expel the spirit, but they were unable. And Jesus responds, oh, incredulous generation, how long must I be with you? The book of Psalms 146:3 tells us, do not put your trust in human beings who cannot save. Salmo 146, versículo 3 nos dice, no pongas tu fe en el hombre que no puede salvar. Maybe my sister Yahaira can help me just softly on the piano while I wrap this message up. Do not put your trust in human beings who cannot save. And it goes on to say in verse 20, so they brought that young boy to Jesus. When the spirit saw Jesus, it immediately threw the boy into convulsions. He fell to the ground and rolled around, foaming at the mouth. Miramos en el 20 como dice, y le trajeron a este muchacho a Jesús, y en cuanto miró a Jesús, este muchacho empezó a convulsar y revolcarse en el piso, echando espumarajos. Y dice aquí la palabra de Dios, 21, el 21 dice, Jesus asked the boy's father, how long has he been like this? Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuánto tiempo sufre de esta condición? ¿Desde cuánto tiempo? Jesús ya sabía la respuesta, pero a veces cuando Jesús nos pregunta esas preguntas es una reflexión espiritual, un autoanálisis de nuestras vidas personales. Jesus already knew the answer to this question when he asked, how long has he been like this? And I know that Jesus knew the answer, but when he asks us those questions, in theory it actually works as a self-reflective question so we can be honest with ourselves. ¿Desde cuándo está en esta condición? Qué triste sería que el padre respondiese, no sé, he estado sumamente ocupado y cuando abrí mis ojos un día para otro, este niño ya no era un niño, ahora era un adolescente y estaba poseído por espíritus. How sad would it be if this father would have answered, I don't know. Yesterday he was just a boy, but the years have passed and now he's a young man and he is possessed. Somewhere along the line I failed. Somewhere along the line something happened that the Spirit empowered my son and it's tried to kill him in many occasions. ¿Desde cuándo sufres de esta condición? Es la misma palabra que Jesús, o pregunta que Jesús está preguntando el día de hoy. ¿Desde cuándo? Honestamente muchos pudiéramos responder, pues no sé desde cuándo. Yo lo más sé que me ocupé mucho en la iglesia, me ocupé mucho en el trabajo, me ocupé mucho tratando de
acudir tantos bienes y dinero, y cuando menos me di cuenta mis hijos ya no eran pequeños, ahora son adolescentes y ahora están siendo gobernados por espíritus. Mientras menos me di cuenta, ahora mi matrimonio, mi casa, mi familia está toda deshecha. Jesús pregunta: ¿desde cuándo? Desde que dejé mi vida de oración, desde que dejé de consagrarme, desde que dejé de leer la Biblia, desde que dejé de escuchar la voz de Dios, de repente todo cambió. Oh, hermano, hermana, Dios sigue preguntando: ¿desde cuándo sufres de esta condición? Es una pregunta honesta para cada uno de nosotros. ¿Desde cuándo usted, hermano o hermana, sufre de tal condición? Puede ser que usted puede honestamente decir: desde que dejé la oración, desde que dejé de ayunar, desde que dejé de consagrarme, desde que dejé de meditar en su palabra y estar en comunión con Dios, desde ese entonces todo cambió. Y este padre dice: desde que era pequeño. Y cuando él responde desde que era pequeño, algo me deja pensar que este padre va para atrás en sus memorias y se recuerda cómo su hijo de un día para otro ya no era igual. De repente la vida de este padre y su casa cambió. Quizás tuvo que dejar trabajo, tuvo que dejar quizás otras pertenencias para estar al tanto del bienestar de su hijo y velar sobre él día y noche. And when he answers, since he was a child, I imagine that this father goes back to his memory when his son, being a young boy, suddenly from one day to another, his life changed dramatically. Because the Bible said that this father said, in many occasions, the spirit possessed his boy and tried to throw him into the fire, into the water, to try to kill him. Something tells me that this father had to make drastic changes in his life. He had to leave his job. He had to leave other things in his life to care day and night for his child who was trying to be killed by these spirits. Y mira aquí como dice la palabra de Dios. Este padre le dice, this father answers and says, if you can do anything, in other words, I have faith, but just in case you don't do anything, if you can do anything, have pity on us. If you can do anything, si puedes hacer algo. Ahí miramos un poquito de fe como cantábamos hace minutos. Pero parte de él dice: si puedes, pero si no, pues también déjame saber, porque ya estoy espiritualmente en mi corazón listo para recibir malas noticias de que no vas a hacer nada. Si tienes ese querer, ese poder, ten misericordia de nosotros. Y Jesús le dice: ¿cómo que si puedo? Todo es posible para el que cree. Jesus answered, what do you mean if I can? All things are possible for he who believes. Immediately the boy's father exclaimed, crying out, saying, I believe, but help overcome my unbelief. Este padre clamó en voz alta diciendo: yo creo que tú me puedes ayudar, pero por favor ayuda mi incredulidad. Puede ser la condición de alguien aquí en este día. That can be somebody's spiritual condition. You come to church, you praise, you worship, you serve, but something tells you that need you bear in your heart, God is not able. Puede ser la condición de alguien en este lugar que viene semana tras semana fielmente, que quizás levanta manos santas en adoración y rendimiento a Dios, quizás sirve al cuerpo de Cristo, pero al igual hay una incredulidad, falta de fe, porque pensamos, bueno, quizás Dios no contestará a esta necesidad. Aquí Jesús nos dijo: todo es posible. ¿Por qué no dice conmigo todo?
es posible. All things are possible si puedes creer. Y este padre dice, yo creo, Señor, yo creo. Yo he visto los milagros, yo he visto los prodigios, yo he visto, pero hay parte en mí que me dice, cuando salga de esta iglesia, cuando salga de este ambiente de adoración, cuando vaya para atrás al trabajo, cuando vaya para atrás a mi casa, cuando vaya para atrás a mi vida rutinaria fuera de estas cuatro paredes, todavía va a haber un problema irresuelto. Something tells me right here, this father says, I believe, but the reality of things, brother and sister, is that after leaving church, after leaving this environment of worship, after going back to work Monday, after going back home after the service, something tells me that there's still a problem that needs fixing, and I don't know if God can do it. It's an honest response. Es una respuesta tan honesta. Es lo que Dios busca, que seamos honestos con Él. Y dice la palabra de Dios, the word of God says, going back to my notes, Jesus casted out this spirit. The crowd comes. I'm going to paraphrase it. The crowd comes and Jesus expels this spirit. And suddenly this boy possessed began to shiver, shake, convulse, seize on the ground. And suddenly it all stopped and he appeared dead. 26 said, the spirit shivered, convulsed him violently. It came out. The boy looked so much like a corpse that many said, he looks dead. And I imagine this father witnessing such traumatic event, watching his son in such condition. Suddenly it all stops. He looks like a corpse. He looks dead. And people tell him, I think your son is gone. And I can imagine in his humane or in his human condition, he looks at his son dead and all hope dies with him. La multitud dice, tu hijo está muerto. Empezó a convulsar, echar espumarajos, empezó a revolcarse en el piso y de repente todo paró y miraba, su cuerpo se miraba como un cuerpo de alguien muerto y la multitud le decía, tu hijo ha muerto. Se mira muerto, ha de estar muerto. Y yo solamente me imagino en la mente, en la condición humana de este hombre, de este padre, miró a su hijo muerto y allí también se murió la poca esperanza que había en él. Ahí murió esas esperanzas de que quizás Jesús podía hacer algo y trajo a Jesús a los pies, trajo a su hijo a los pies de Jesús y él pensaba quizás él me puede ayudar, pero también quizás no me va a poder ayudar y de repente su hijo parecía muerto y dijo, ahí también murió esa esperanza. La palabra habla de los discípulos cuando Jesús fue crucificado en la cruz del Calvario. La palabra nos deja saber que estos discípulos al mirar a Jesús se fueron todos para atrás a casa, tristes y derrotados. Cuando miraron a Jesús colgado en el Calvario, en esa cruz, y tomó su último suspiro, su último aliento, allí murió también en esa cruz con ellos esa esperanza que tenían, que Jesús iba a redimir al pueblo y iba a librar al pueblo de la opresión de César y del imperio romano. Y se fueron para atrás a casa tristes, derrotados, porque allí terminó toda esperanza que teníamos que Jesús iba a hacer algo para nosotros. The Word of God tells us that when Jesus was crucified, the disciples thought, they didn't comprehend. They thought that Jesus was going to build a earthly kingdom where he was going to be triumphant, where he was going to reign, and he was going to deliver his people from the oppression of Caesar and the Roman Empire. And when they see Jesus crucified, dead on the cross, their faith and hope died right there with them.
They went back home sad and defeated. They went back home with no purpose, because at the end of the day, Jesus himself is dead. What's coming to us next? Y dice la palabra de Dios que al tercer día después de resucitar, por 40 días Jesús se le aparecía a sus discípulos. Por 40 días Jesús, después de resucitar, estuvo apareciéndose, y en una ocasión dice la palabra de Dios en Juan 20, 24 al 29, que se apareció a sus discípulos mientras se encontraban escondidos, atemorizados. Se les apareció entre ellos y dijo: paz sea a vosotros. Y se admiraron porque Jesús vino y les enseñó su costado y las heridas que cargaban en sus manos. Y allí estaban los discípulos, pero dice la palabra de Dios que excepto Tomás. Ahí estaban los hermanos, pero no estaba el hermano que de repente no llega a la iglesia cuando las cosas van mal. Y le dijeron a Tomás, en otro evento le dicen: hemos visto al Jesús resucitado, lo hemos visto con nuestros propios ojos. Y Tomás le respondió diciendo: hasta que yo no mire con mis propios ojos las heridas de su mano y su costado, entonces voy a creer. The Bible tells us that after the death of Christ, after 3 days after he rose, the disciples, they found themselves behind closed walls, hiding. They were afraid. And Jesus appears to them in this event, John chapter 20, verse 24 and on. He appears to them out of nowhere. And he tells them, peace be with thee. And Jesus shows them the wounds of his body. And the Bible tells us in this registry that the disciples were present except Thomas. Thomas is that one brother that when things are not going well in his spiritual life, he stops showing up to church. Jesus appeared, but Thomas was not there. And in another event, the disciples come to Thomas and they tell him, we have seen the Lord with our own eyes. Just as he said, he is alive, he is no longer dead. And this is Thomas. His lack of unbelief. Be careful with unbelief, brother and sister. He says, until I see with my own eyes the wounds of his hands where the nails pierced him, and his rib where the spear penetrated him, then I will believe. Hasta que yo no mire mi esposo bautizado, hasta que yo no mire mi matrimonio restaurado, hasta que yo no mire mis hijos convertidos, voy a creer. Pero si no lo veo con mis ojos, oh, entonces no creo. Esa puede ser la condición de alguien el día de hoy. Puestos de pies. Until I see it with my own eyes, then I will believe. That can be somebody's condition this morning. Until I see my husband in church, until I see my marriage restored, until I see my children converted, then I will believe. Be careful with unbelief. Y una semana después, Jesús se le apareció a Tomás personalmente. Como que Jesús ya sabía de la conversación que Tomás ya había tenido con estos discípulos. Y le dijo: Tomás, toca las heridas en mis manos, toca mi costado, pon tu mano ahí para que mires que soy yo. Y Tomás, al hacer eso, dice que él clamó: Señor, eres tú.